Dios le bendiga, hermanos, ya reunidos en esta mañana, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Ya estamos en sintonía en un nuevo devocional con Cristo. Reciba los saludos de nuestros pastores, Gabriela y Germán Martínez, de toda la congregación de la Iglesia Obra de Miami, nuevamente reunidos en este nuevo devocional. Le damos la bienvenida. Déjeme yo por aquí poder poner los títulos y todo. Amén. Vamos a orar y vamos a continuar con el tema que hemos traído durante toda esta semana, la gracia de Dios. ¿Y cuánto de nosotros necesitamos esa gracia? Yo creo que cada uno de ustedes que se viene añadiendo es porque usted tiene una inquietud, porque usted quiere aprender, porque usted también no solamente quiere ser un oidor, sino también poner en práctica. Nosotros debemos poner en práctica lo que vamos aprendiendo. Así que antes de comenzar vamos a orar. Padre bueno que estás en gloria, en el nombre de Jesús, te damos gracias esta mañana por tu amor y tu misericordia. En esta hora que venimos delante de tu presencia, como siempre hacemos, Señor, te pedimos perdón por nuestras faltas. Límpianos con tu sangre preciosa, Señor. Y en esta hora venimos rindiendo este devocional delante de tu presencia, que sea el Espíritu Santo ministrando desde ya los corazones. Vengo yo, Señor, para que seas tú. Dame la gracia que me hace falta, Señor. Dame el favor que me hace falta. Y recibe tú, Señor, la gloria y la honra de todo lo que está aconteciendo en cada una de la vida de nuestros hermanos. Levanta un dosel sobre sus casas, Señor, en esta hora. Y recibe, Señor, la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Estaba estos días, hemos tenido muchas partidas a la presencia del Señor y de algunos, por supuesto, nos ha impactado el corazón, como es el salmista Jaime Murrell. Cuando yo vine a los pies de Cristo, sus adoraciones siempre han sido muy especiales. Un hombre muy humilde, se veía muy humilde, aunque yo no lo conocía de amistad, ¿no? Fuimos a algunos conciertos cristianos y pudimos disfrutar en esos tiempos cuando yo estaba jovencita, cuando vine a los caminos del Señor. Y sí que me daba sentimiento, aunque nosotros sabemos que Él está con el Señor, pero impacta también la noticia, ¿no? Así que murió del COVID-19, aunque Él promulgaba mucho en que la gente hubiera distanciamiento social. Él usaba la máscara, pero hoy, estos días partió con el Señor. Así que uno de los grandes que el Señor usó en medio de la adoración, yo no sabía su testimonio. Me enteré que él era un cantante en el mundo. Por eso digo que cuando hay encuentros con Cristo, cuando hay ese encuentro, viene un cambio definitivo sobre nuestras vidas. Y cuando este varón, que él tenía éxito, él era de Panamá, cuando él tuvo un encuentro con Cristo, hubo un cambio radical sobre su vida. Por eso qué importantes son los encuentros. Y usted lo vio como salmista, como pastor, él, un hombre muy humilde, muy guiado por el Espíritu Santo y sus adoraciones, preciosas adoraciones que nos llevaban a conectarnos con el Espíritu Santo. Hoy descansa en paz porque ya está con el Señor. Seguimos orando por su familia para que el Señor fortalezca la familia y también fortalezca la familia de fe que es la iglesia. Amén. Así que tenemos que estar en este tiempo meditando cómo está nuestra vida. Estábamos hablando el lunes con las hermanas, ¿no? Que nosotros tenemos que estar, a veces pensamos que las cosas son muy lejanas, que nunca nos pueden ocurrir. Y cuando tocan a nuestra puerta, nos damos cuenta de la gravedad que puede suceder. Por eso el tema del COVID viene a ser como mucha gente lo ha tomado muy a la ligera. Y siempre yo digo, cuando no te pasa a ti, lo puedes tomar a la ligera. Cuando te sucede y estás enfrascado en la situación, es cuando uno toma responsabilidad. Pero no espere que llegue esa situación, sino que tenemos que ser precavidos.
Nosotros que salimos a trabajar siempre oramos con mi esposo que el Señor nos lleve con bien y nos traiga con bien, que nos guarde ante toda pestilencia que anda en medio del día, y por supuesto en los trabajos ser muy precavido, tratar de no sacarnos la máscara, pero a veces uno tiene que tomar agua y se la puede sacar en un segundo que no haya nadie alrededor, pero tratar de ser muy responsables. Hay que ser muy responsables y seguir las instrucciones que nuestra pastora y nuestro pastor nos han dado. Amén. Vamos a seguir con el tema que hemos dado toda esta semana, la gracia de Dios. Y ayer se acuerda que terminamos que la gracia de Dios se revela también en las personas. Vimos como Ruth, cuando Boaz le dijo, ve detrás de mis siervas para que recogiera el trigo que quedaba en el campo, o ve y toma agua cuando mis siervos estén sacando el agua del pozo. Y ella se pregunta por qué ese favor con ella. Y él le dice, no, he escuchado cómo tú has obrado con su suegra, que era Noemí, que ya usted sabe que ya Noemí cambió el nombre a Mara. No me diga más Noemí, sino Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha amargado. Fíjese que el trato del Todopoderoso me ha amargado. Bueno, será un tema para otra oportunidad, ¿no? Y ella encontró gracia y favor. También vemos la gracia y el favor cuando Nehemías oró para presentarse delante del rey. ¿Se acuerda que Nehemías era un copero? Él era un laico que trabajaba, por decirlo así, en el gobierno. Así que muchas veces, porque hay personas que dicen, bueno, yo estoy muy ocupado para servir al Señor. Pero este era un laico, era un hombre muy temeroso de Dios, conocía la palabra, conocía los mandamientos, los estatutos, las leyes, y era un hombre de oración, era un hombre que buscaba a Dios, era un hombre que se dejaba guiar por Dios, y era un líder liderado por Dios. Más sin embargo, cuando él pregunta cómo estaba Israel y cómo estaba la gente, cuando sus hermanos le dijeron y le dan el reporte, él lloró, rasgó sus vestidos, lloró, ayunó, pero no significa que él dejó de trabajar, siguió trabajando en su función, pero él oró buscando el favor de Dios para que cuando él se presentara delante del rey, él pudiera tener carta abierta. Y por eso siempre oramos, Señor, derrama la gracia que me hace falta, el favor que me hace falta. Y bueno, vemos ahí cuando el rey le pregunta esa cara, porque su cara estaba triste, y entonces el rey le dice, eso no es más que una tristeza de corazón, ¿no? Estoy parafraseando. Y cuando Nehemías le dice al rey por qué estaba así, el rey le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y qué tremendo, ¿cuántos de nosotros no nos gustaría que nos dijeran qué quieres que hagas por ti? Es como el Señor Jesús cuando le decía al ciego, ¿qué quieres que haga por ti? Que recobre la vista. Y siempre hacemos la connotación, ¿no? Porque muchas veces cuando piden una petición de oración no son claros en la petición. Entonces a veces uno tiene como que estar descifrando lo que quiere decir en su petición. Pero el Señor Jesús siempre, cuando él preguntaba, tenía que hacer una respuesta clara. Quiero recobrar la vista. Y si dijo el ciego, quiero recobrar la vista, es porque él anteveía. Entonces, cuando volvemos a Nehemías, cuando Nehemías, el rey le pregunta, el rey le concede todo lo que Nehemías pidió. Por eso la gracia se ve también reflejada en las personas. Cuando Dios usa a una persona para bendecirte, cuando Dios abre esos caminos para bendecirte. Por eso no es imposible. Si usted no ha experimentado esa gracia, ore a Dios. Porque aquí la única forma de que usted pueda recibir esa gracia es usted pidiéndola, orando. Pero si no oramos, obviamente eso no va a pasar. A veces tenemos problemas en los trabajos y uno dice, ¿pero por qué? Como que el diablo se me ha levantado. No. Acuérdese que usted está en un proceso también de ser preparado como un buen soldado, en oración, en firme en la batalla, porque muchas veces podemos estar acongojados
¿Cuántos de ustedes no han pasado situaciones difíciles, tristes, dificultades, enfermedades? Y muchas veces usted se ha tenido que parar y seguir en pie de guerra, en pie de lucha. Vamos a ir después de viendo a Nehemías, a Ruth, a Daniel también, cuando Daniel se propone en su corazón no contaminarse con la comida del rey, él halló gracia delante del jefe a donde él estaba en el palacio. Entonces él le traía las legumbres. Entonces Daniel no bebía del vino ni de la comida que le daban a los demás. Pero él halló gracia y favor. Entonces, por eso es importante también que usted sea una persona conviccionada y de carácter. Y como hemos aprendido en las clases de liderazgo, el carácter no tiene nada que ver con el temperamento. A veces usted puede ver una persona que tiene un temperamento muy fuerte, pero carece de carácter. Más sin embargo, Daniel era un hombre de carácter porque él se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Entonces, nosotros tenemos que aprender a ser hombres y mujeres de carácter, que sean de una sola línea, conviccionados a lo que el Señor los ha mandado. Amén. Deje tomar un poquito de agua. Vamos a ir a Génesis 6:8. Si usted ve cablecitos por aquí es porque tengo el sonido aquí encima, así que no hay nada extraño en la mesa. Génesis 6:8. Mire lo que dice. Bueno, aquí está hablando sobre la maldad de los hombres y vamos a hablar del número 1. Vamos a leer. Dice: aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, y los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres de entre todas que les gustaban. Entonces el Señor dijo: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne, serán pues sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos en su corazón era solo hacer siempre el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Y el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Por eso, cuando usted camina de una forma que usted le agrada a Dios, tenemos que aprender a caminar de una forma que nosotros le agrademos a Dios. No nos agrademos a nosotros mismos, sino agradar al Señor. Amén. Tengo un pelito aquí en la cara que me molesta. Ahí sí. Esa gracia la podemos nosotros alcanzar, claro que sí, pero hay condiciones que usted tiene que caminar de una forma que a Dios le agrade. Porque si usted se da cuenta, en los versículos anteriores dice que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y toda intención de los pensamientos de su corazón eran hacer siempre el mal. Por eso se acuerda que en Unidos en las Llaves hablamos que de todos los frutos, todo empieza en el corazón. Va a llegar un momento que tú lo vas a demostrar, los frutos van a quedar evidenciados. Aquí los hombres, toda intención de su corazón era hacer el mal. Por eso Dios iba a exterminar a la humanidad con todos los animales, con toda la creación. Pero Dios dice que más Noé halló gracia delante de Dios. Y por eso ya ve usted que se hace el arca, ¿no? Vamos a ir a Génesis 33:5.
Esta es la gracia de Dios en nosotros. Génesis 33. Génesis 33, 5 al 11. Aquí es el encuentro de Jacob con Esaú. Bueno, ya usted sabe, si usted ha leído esa parte, Jacob tomó la primogenitura de Esaú. Esaú se la vendió por un plato de lentejas. Entonces vino a haber ahí una confrontación donde Jacob tuvo que salir y pasaron muchos años. Tuvo que trabajar para poderse casar con Raquel, pero antes de casarse con Raquel, el suegro medio lo engaña y se tiene que casar con Lea primero porque Lea era la mayor. Lea no era tan agraciada como Raquel, porque dice que cuando Jacob vio a Raquel se enamoró de ella. Más sin embargo, obviamente no podían dar a la menor primero para casarse antes que la mayor. Entonces, cuando Jacob propicia el encuentro para devolverse a su tierra y devolverse, se va con todas sus mujeres y los siervos y los hijos y los animales, qué sé yo. Aquí dice, ¿no? Vamos a ir a Génesis 33. 33 del 5 al 11 dice, y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo, ¿quiénes son estos que vienen contigo? Esaú le está preguntando a Jacob. Le dice, y él respondió, son los hijos que Dios en su misericordia ha concedido a tu siervo. Entonces se acercaron las siervas con sus hijos y se inclinaron. Lea también se acercó con sus hijos y se inclinaron. Y después José se acercó con Raquel y se inclinaron. Y dijo Esaú, ¿qué te propones con toda esta muchedumbre que he encontrado? Y él respondió, hallar gracia ante los ojos de mi señor. Pero Esaú dijo, tengo bastante, hermano mío, sea tuyo lo que es tuyo. Mas Jacob respondió, no te ruego que si ahora he hallado gracia ante tus ojos, tomes el presente de mi mano, porque veo tu rostro como uno ve el rostro de Dios, y favorablemente me has recibido. Acepta, te ruego, el presente que se te ha traído, pues Dios me ha favorecido porque yo tengo mucho. Y le insistió y él lo aceptó. Si usted no lo ha leído, cada uno de ellos venía con un presente. Y primero Esaú puede ser que haya venido muy enojado a recibir a Jacob. Más sin embargo, cada vez que recibía un presente, me imagino yo, ¿no?, que su enojo se iba como aplacando. Pero fíjese qué dice Jacob, que Dios en el último dice, pues Dios me ha favorecido porque yo tengo mucho, y le insistió y él lo aceptó. Dios lo había favorecido, Dios había derramado esa gracia. Se acuerda que su suegro agarraron las ovejas y entonces las manchadas para un lado, las rayadas para otro, o las enfermas para un lado y para el otro. Más sin embargo, el Señor multiplicaba el ganado de Jacob. Por eso la gracia estaba sobre Jacob. ¿Se acuerda cuando él erigió una piedra, levantó una piedra y dijo, la levantó y derramó sobre ella aceite? Derramó sobre ella aceite y le llama a ese lugar por nombre, ¿no? Y él descansa su cabeza en esa piedra, pero toma esa piedra como señal y derrama el aceite. Y Dios le agrada también eso. Por esa razón, Dios, y no solamente por eso, pero si usted lee la historia de Jacob, Dios favoreció la vida de Jacob con toda su familia. Dios derramó la gracia sobre él. Por eso Dios está presto a bendecir a su pueblo. Dios está presto a ser bondadoso con su pueblo. Pero también muchas veces nosotros queremos como pueblo recibir esas bendiciones, recibir esa gracia, recibir ese favor. Pero nos falta muchas veces caminar como a Dios le agrada, no como yo pienso ni como yo quiero, sino como a Dios le agrada. Y yo tengo que aprender, porque acuérdese que nosotros somos impíos. Nosotros no venimos de un linaje
hebreo, nosotros somos impíos, éramos impíos, en el cual el Señor nos ha redimido. Por consiguiente, tengo que ir aprendiendo. ¿Y cómo voy aprendiendo? Si yo no me meto en la palabra, si yo no escudriño la palabra, obviamente va a salir solamente palabras humanas, pero no la palabra del Señor. Entonces, si usted quiere tener esa gracia, ese favor que le hace falta, usted tiene que propiciar el conocer a su Padre. Por eso es esencial cuando nosotros nos convertimos. Ahí usted ve una gran diferencia, como este varón, ¿no? Como este salmista que pasó a la presencia del Señor. Me quedé impactada su testimonio, porque cuando él se convirtió, él dejó todo lo del mundo, la fama, el dinero, todo, y se dedicó al Señor. Obviamente tuvo que trabajar, obviamente pasó su proceso, obviamente fue tratado por Dios, porque todos vemos la cúspide, pero nadie se pregunta, ¿qué fue lo que tuviste que vivir para llegar a esa cúspide? ¿Cuánto tuviste que caminar para llegar a esa cúspide? Porque todos quieren el éxito, pero nadie sabe cómo fue el proceso de caminar, de embalar, de preparar para llegar a ese éxito. Porque nadie llega al éxito de la noche a la mañana. Oh, desperté hoy, ya soy exitoso. No, aún todos los grandes pastores. Bueno, pues no vayamos más allá. Nuestra pastora pasó muchos años y de años estudiando, mucho tiempo que se tuvo que preparar, apartarse. Ella nos contaba que no salía el fin de semana, estudiaba 10 horas, trabajaba durante la semana, ir corriendo con su carro lleno de las cosas de la iglesia, montar las cosas, bajarlas, después volverlas a guardar. Era todo un proceso. Pero nadie quiere muchas veces pasar el proceso, sino que todos quieren el resultado. Pero para tener un resultado tienes que pasar por un proceso. Y ese proceso Jacob lo pasó. Lo pasó con su suegro para poder obtener también lo que él quería, que era a Raquel, porque él amaba a Raquel. Vamos a ir ahora a Éxodo 33, 19. Mire lo que dice Éxodo 33, 19. Espero que este devocional sea de bendición para usted, aprendiendo sobre la gracia de Dios en nuestras vidas. Mire lo que dice Éxodo 33, 19. Dice, y él respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti. Pero quizá usted se pregunta, ¿a qué se refiere? Bueno, Moisés responde al Señor, dice, y Moisés dijo al Señor, mira, tú me dices, haz subir a este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. El Señor lo iba a enviar con su ángel. Además has dicho, te he conocido por tu nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. He hallado gracia ante mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tu camino, para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Y él respondió, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. El Señor hablando con Moisés. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos tener así esas conversaciones con el Señor? Entonces le dijo Moisés, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Es como la adoración, si tu presencia conmigo no va, amén, ¿se acuerda? De aquí lo sacaron. Dice, pues ¿en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y el Señor dijo a Moisés, también haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y él respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. Amén.
El Señor hizo pasar toda su bondad, pero ¿sabe por qué? ¿Por qué el Señor hizo pasar toda su bondad delante de Moisés? Porque Moisés intercedió desinteresadamente por el pueblo. Y Dios le agradó eso. Dios le agradó eso, por esa razón Él hace pasar toda su bondad. Porque Él no solamente quería la presencia de Dios para Él, para Moisés, para Él solamente, sino para que también el pueblo fuera partícipe de esa gloria. ¿Ve qué lindo? Que el Señor muchas veces pesa, no muchas veces, el Señor pesa las intenciones de nuestro corazón, porque Dios pesó la intención del corazón de Moisés y lo halló recto. Por esa razón, acuérdese que de todas las intenciones que nosotros demostremos, el Señor pesa la intención de nuestro corazón. Que usted no se halle falto, sino que se vea usted desbordante. ¿Desbordante en qué? No hacer lo malo, sino hacer lo bueno. Porque cada vez que, hoy día me decía una de las señoras que nosotros le damos el servicio en su casa, gracias a Dios, dice, me está yendo mejor. Qué bueno, le digo yo, porque el que siembra bien, cosecha bien. Así que nosotros debemos aprender a sembrar bien. Y uno de sembrar bien es servirle al Señor. Usted va a tener al mejor jefe. Él nunca se queda con nada. Siempre usted va a tener una cuenta abierta. Por esa razón, cuán agradecido usted está de Dios, cuán agradecido usted está del Señor Jesucristo que lo redimió con su sangre preciosa. Por eso muchas veces queremos su gracia, pero tenemos que también ser esos trabajadores, porque también fíjese que Moisés hizo una función aquí. Él no es que no hizo nada, él sacó al pueblo de Israel, mandado por Dios por supuesto, pero hizo la función. Amén. Y dice que el Señor le agradó de la forma que Moisés intercedió por el pueblo. Qué lindo, ¿no? ¿Se acuerda lo que significa gracia? Dice, vamos a ir a la palabra 5485. Dice, saris, favor, dispuesto a, inclinado, favorable a, inclinado a compartir el beneficio, predominantemente para referirse al favor del Señor, extendido libremente para entregarse a la gente, porque Él siempre se inclina hacia ello. El Señor siempre se inclina a nosotros. El Señor siempre está dispuesto a inclinarse para nosotros. Por esa razón, nosotros tenemos que estar prestos, porque el Señor siempre está dispuesto. Obviamente, aquellos que están con un oído atento, nosotros tenemos que aprender a afinar el oído cuando el Señor nos está hablando o está derramando su gracia sobre nosotros. Dice que gracia es una extensión hacia, es como, la gracia es como que se extendiera hacia ti. Ambos se refieren a un Dios extendiéndose libremente. Libremente Dios se extiende a tu favor, alcanzando, inclinándose a las personas porque Él está dispuesto a bendecirla. ¿Ve qué lindo el Señor? Él está dispuesto a bendecirnos. Pero muchos de nosotros no estamos como, no queremos como esa bendición. ¿Cómo, hermana? ¿Cómo es eso? Porque como que no se sienten merecedores. Y es verdad, no lo merecemos. No es por lo que nosotros hagamos, sino es por su amor y su bondad. Por eso Él extiende su gracia, no porque lo merezcamos. Si muchos de nosotros hemos sido realmente unos hijos bien desobedientes. Más por su gracia y su favor, cuando Él extiende su mano porque Él está dispuesto a inclinarse para con nosotros. Amén. Vamos a ir a Jueces 6:17. Jueces 6:17, ya este es un pasaje bien conocido porque lo oramos mucho en la intercesión y es el llamamiento de Gedeón. Y Gedeón
era muy particular, porque Dios tuvo que traer un trato sobre él, tuvo que cambiar su mente, su forma de caminar. Era un hombre temeroso, Dios lo tuvo que transformar. Mire lo que dice Jueces 6:11. Dice, y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le acercó, se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. Me imagino, yo digo, ¿no?, que Gedeón habrá mirado para todos lados, valiente guerrero. ¿Y dónde está ese valiente guerrero? El ángel le estaba hablando a él, pero él estaba en el lagar trabajando el trigo para esconderlo de los madianitas. Él era un hombre que tenía temor, porque ya usted sabe la historia, usted ha leído la Biblia, que los madianitas venían y arrasaban con toda la cosecha que Israel hacía, que Israel plantaba, y los dejaban empobrecidos. Entonces él, me imagino que agarraba el trigo y lo llevaba al lagar y ahí lo limpiaba. ¿Se acuerda que, bueno, por lo menos en el campo en Chile, cuando limpian el trigo, yo tengo vagamente la memoria que el caballo pasaba como en un círculo y pasaba como pisando todo el trigo y lo iban limpiando, que lo tiran hacia arriba y van sacando toda la basurita que trae el trigo. Pero en este caso Gedeón no lo hacía afuera, sino que lo hacía en el lagar, escondido. Y entonces cuando el ángel se le aparece, le dice, el Señor está contigo, valiente guerrero. Imagínese usted, si usted es una persona llena de temores y el Señor le dice, valiente guerrero, y usted dice, ¿conmigo? ¿Conmigo estás hablando? ¿No se habrá equivocado de persona? Bueno, me imagino que así le pasó a Gedeón. Entonces Gedeón le respondió, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos hizo el Señor subir de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Bueno, yo me pongo a pensar, pero Gedeón, ¿tú no te das cuenta o tú no te diste cuenta de lo que el pueblo de Israel había hecho? Porque por algo el Señor lo había puesto en esa condición. No los puso en esa condición y se olvidó del pueblo de Israel, sino por una condición, porque el pueblo de Dios se había apartado de Dios. Y Él le hace esa como reclamo, ¿no? Si Dios está con nosotros, ¿por qué estamos pasando todo esto? Y el Señor lo miró y dijo, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿Por qué razón el Señor levantó a Gedeón? ¿Se acuerdan que en los primeros versículos dice que el pueblo de Israel se arrepintió? Por eso cuando hay un arrepentimiento, ¿el Señor cambia las circunstancias? Claro que sí. Y él respondió, Señor, ¿cómo libraré a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Amén. Pero el Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madián como a un solo hombre. Y Gedeón dijo, si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame una señal de que eres tú el que hablas conmigo. Y bueno, ahí usted sabe, ya él fue y preparó, le preparó una ofrenda y le mostró que él estaba con él. ¿Qué le quiero decir? Que él halló gracia delante de Dios. Aquí dice, te ruego, en el 17, si he hallado gracia delante de tus ojos, muéstrame una señal. Y bueno, la señal ahí también se la mostró, ¿no? Dice más adelante. ¿Dónde está? Bueno, él le prepara la comida, ¿cierto? Le prepara un cabrito, lo pone en la leña. Entonces el ángel vino con la vara, ¡pam!, toca y sale fuego de la roca que consumió toda la ofrenda que Gedeón había traído.
Y ya usted si lee más adelante ahí se da cuenta de el favor que Dios le da en destruir a los madianitas. Amén. Mire lo que dice 1 Samuel 13:12. 1 Samuel, vamos a 1 Samuel 13:12. 1 Samuel. Hermana, ¿podemos orar por la gracia? Claro que sí. Ahora, vamos a ver algo que es contrario a lo que estos hombres hicieron. ¿Por qué razón? Porque ¿se acuerdan cuando Esaú iba a ir a la guerra contra los filisteos y estaba esperando a Samuel? Pero Samuel se demoró. Dice, él esperó 7 días, Saúl, conforme al tiempo que Samuel había señalado, pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo se le dispersaba. Entonces Saúl dijo, tráeme el holocausto y las ofrendas de paz, y ofreció el holocausto, y sucedió que tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel vino, y Saúl salió a su encuentro para saludarle, pero Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y usted dice, pero ¿qué relación tiene? Mucha relación, porque primero Saúl era el rey, no era el sacerdote. Y él toma esa parte que el sacerdote hacía y él lo hace. Por eso le dice, y le costó, porque le costó el reino. Y le dice, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, como vi que el pueblo se me dispersaba, que tú no llegabas dentro de los días señalados y que los filisteos estaban reunidos en Migna, me dije, ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal y no he implorado el favor del Señor. Así que me vi forzado y ofrecí el holocausto. Muchos de nosotros hacemos cosas como, me vi forzado a hacer esto a causa de esta otra situación. Y aquí Samuel le dice, has obrado neciamente. Por esa razón nosotros no podemos hacer cosas que nosotros no estamos puestos para hacer. Amén. Es porque no tenemos esa función para hacerla. No has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó, pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero no fue así. El Señor lo cortó. Y ya usted sabe que después Saúl unge a David. Amén. Mire lo que dice Nehemías 9:31. Vamos a Nehemías. Y en el título del capítulo número 9 dice arrepentimiento y confesión. Bueno, ya ustedes saben que vienen y empiezan a orar y a arrepentirse de todos los pecados que Israel había cometido. Y empiezan a nombrar, ¿cierto? Pero más adelante en el versículo 31 dice, pero en tu gran compasión no los exterminaste ni los abandonaste, porque tú eres un Dios clemente y compasivo. Pero mire, vamos a ir un poco más atrás. Este es un capítulo bastante largo, porque cuando ellos viene la confesión y el arrepentimiento, empiezan a dar toda la historia, ¿no? Tú eres el Señor Dios que escogiste a Abraham, lo sacaste de Ur de los Caldeos y le diste por nombre Abraham. Hallaste fiel su corazón delante de ti y hiciste con él un pacto. Miren lo que dice más adelante. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio del mar sobre la tierra firme y echaste los abismos a sus perseguidores como una piedra en agua turbulenta. Ahí está hablando cuando los carros de Faraón entraron al mar y las murallas se cerraron. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche, los ángeles, para alumbrarles el camino en que debían andar. Luego bajaste sobre el monte Sinai y desde el cielo hablaste con ellos. Le dio las ordenanzas de los 10 mandamientos, ¿no? Y entonces están haciendo todo el recuento de lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel.
También hablan sobre cuando el pueblo de Israel con Aarón hicieron el becerro de oro, que al Señor no le agradó. Dice en el 19, tú en tu gran compasión no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no los dejó de día para guiarlos en el camino, ni la columna de fuego de noche para alumbrarlos en el camino por donde debían andar. Y diste tu buen espíritu para destruirles. Y diste tu buen espíritu para instruirles, no destruirles, instruirles. No retiraste tu maná de su boca y les diste agua para su sed. Por 40 años proveíste para ellos en el desierto y nada les faltó. Entonces ellos están haciendo toda esa cronología, ¿no? Trayendo a memoria, porque acuérdense que había una escasez de la palabra, pero ellos traen toda memoria de todo lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel, de que saca a Abraham de Ur de los Caldeos, pasan por Egipto y cómo el Señor los saca de ahí. Entonces ellos hacen todas las memorias. Por eso es que es importante las memorias, porque muchas veces nosotros somos muy olvidadizos. Y digamos toda la humanidad es muy olvidadiza. Por eso ellos decían, de generación en generación, iban contando lo que también el Señor hizo con su pueblo. Mire lo que dice más adelante. Pero, en el 26 dice, pero, esto es como cuando, ay, por favor, ¿me puedes hacer un favor? Sí, claro, pero ya usted sabe que va condicionado. Dice aquí, pero fueron desobedientes y se rebelaron contra ti, echaron tu ley a sus espaldas, mataron a tus profetas que los amonestaban para que se volvieran a ti y cometieron grandes blasfemias. Entonces los entregaste en manos de sus enemigos que los oprimieron. Siempre Dios va a entregar a su pueblo a los enemigos para que lo opriman cuando el pueblo es desobediente. Pero en el tiempo de su angustia clamaron a ti, y tú escuchaste desde el cielo, y conforme a tu gran compasión les diste libertadores que los libraran de manos de sus opresores. Pero cuando tenían descanso, porque cuando ya ellos se sentían ya asentados en paz, pero cuando tenían descanso volvían a hacer lo malo delante de ti. Por eso tú los abandonaste en manos de sus enemigos para que los dominaran. Y cuando clamaban de nuevo a ti, tú oías desde el cielo y muchas veces los rescataste conforme a tu compasión. Por eso Dios es compasivo. Pero también, acuérdese que el pueblo de Israel, la desobediencia que cada vez se hacía, obviamente traía consecuencias garrafales sobre ellos. Por eso, si nosotros somos desobedientes, vamos a traer consecuencias garrafales. Escuchaba la historia de un joven que decía, oh, yo tengo gracia de Dios, porque donde voy, el Señor me abre las puertas. Entonces me quedo pensando, porque todo lo que hace es en contra de Dios. ¿A qué me refiero? Que es un desobediente, que es un rebelde, que hace lo malo. Entonces mi pregunta es, ¿cómo Dios va a ser el que te abre las puertas si tú estás haciendo lo malo constantemente delante de Él? Por eso muchas veces el pueblo está engañado, porque piensa que caminando de esa forma mal, Dios igual lo va a bendecir. No, Dios te va a mandar un profeta, te va a hablar a través de la palabra, pero vas a entrar en una disciplina. No es que te la vas a llevar gratis, porque sería como, imagínese, si nos portamos re mal, y Dios igual nos bendijera. Entendemos de su gracia, de su favor, pero muchas veces nosotros jugamos con esa gracia y ese favor. Dice aquí, los amonestaste para que volvieran a tu ley, pero ellos obraron con soberbia y no escucharon tus mandamientos, sino que pecaron contra tus ordenanzas, las cuales si el hombre las cumple, por ellas vivirá. Si el hombre las cumple, por ellas vivirá. Mas todos ellos habían arrasado con toda la palabra del Señor, con todos los mandamientos, con todos los estatutos, con todas las ordenanzas. Porque una vez que el Señor los rescataba, ellos volvían a hacer lo malo. Esto como cuando en un matrimonio, ¿no? El hombre le pega a la mujer. Ay, y que he escuchado, pero fue tu culpa. Y le echan la culpa a la mujer. No, fue tu culpa y entonces porque no te quedaste callada te tuve que pegar. ¿Cómo te tuve que pegar? Porque no seguías hablando. No es una justificación. El pueblo de Israel volvía a hacer lo malo.
Cuando ellos clamaban y el Señor los rescataba, ellos se quedaban un tiempo tranquilos, pero volvían a hacer lo malo. Y dice, sin embargo, tú los soportaste por muchos años y los amonestaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no prestaron oído. Entonces los entregaste en manos de los pueblos de estas tierras, pero en tu gran compasión no los exterminaste, ni los abandonaste, porque tú eres un Dios clemente y compasivo. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, poderoso y temible, que guardas el pacto y la misericordia, no parezcas insignificante ante ti toda la aflicción que nos ha sobrevenido a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo el pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta el día de hoy. Bueno, ahí acordémonos que el pueblo de Israel estaba en gran oprobio porque todas las murallas estaban derribadas. ¿Se acuerdan que ellos empezaron a construir y en 52 semanas, 52, 56 semanas terminaron de construir las murallas? Pero cada uno hizo una función. Por eso qué importante, Dios le dio la gracia y el favor, pero ellos también vinieron a una condición de arrepentimiento delante del Señor. Déjame tomar un poquito de agua. Vinieron a una condición de arrepentimiento, porque imagínense que vinieran todos soberbios. ¿Usted cree que el Señor los iba a traer a paz? Por supuesto que no. Es como su hijo, ¿no? Si viene con una actitud que a usted le agrada, obviamente usted va a extender su mano de bendición sobre su hijo. Pero si su hijo viene arrogante, como decimos, pobre y con garrote. ¿Qué significa eso? Que muchas veces te van a dar algo y lo desprecias. Y uno dice, ay, ¿cómo? No, así pasa. El Señor se volvió misericordioso con ellos, pero ellos tuvieron una actitud de arrepentimiento. Y si usted lee el título, dice arrepentimiento y confesión. Y no solamente eso, sino que abandonar lo que ellos practicaban antes, porque ellos se dieron cuenta que habían fallado delante de Dios. Y Dios, cuando se juntan esas tres cosas, Dios es un Dios que extiende su misericordia. Vamos a ir al Salmo 5:12 y ya con eso vamos cerrando. Vamos cerrando. Por esa razón, acuérdese que cuando usted confiesa, se arrepiente, confiesa, usted alcanza también la gracia de Dios. Amén. Vamos a ir al Salmo 5:12. Dice: mire el título, dice oración pidiendo protección de los malos. Y dice el 5:12, porque tú, oh Señor, bendices al justo, como un escudo lo rodeas de tu favor. Amén. Qué lindo es el Señor. Tú bendices al justo. Y el Señor es como un escudo a nuestro alrededor. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que aprender a caminar en justicia, a hacer la voluntad de Dios, a ser obedientes, a absorber su palabra, a meternos en su palabra, a caminar en lo que dice su palabra. Y también que cuando el Señor te habla, no hacer caso omiso de lo que te está diciendo, sino que tener ese oído, empezar a afinar ese oído, porque los tiempos se van a volver peores. ¿Y qué sucede? Que si los tiempos se vuelven peores, dice, ¿hallará el Señor fe en la tierra cuando venga? Y yo me hago esa pregunta y de verdad me da temor. Digo, Señor, que nosotros caminemos bajo tus preceptos, tus mandamientos, bajo tu cobertura, que no nos apartemos, Señor, ni a la derecha ni a la izquierda, porque en el mundo no hay nada bueno. Aquí dice su palabra, porque tú, Señor, bendices al justo. El Señor no bendice al impío. Hermanos, sáquese eso de la cabeza. El Señor bendice al justo. Entonces, hermana, ¿por qué estos impíos están tan bendecidos a nuestros ojos? Bueno, si no sirven al Señor, si ellos no están caminando en justicia, obviamente no es Dios el que los bendice. La bendición no viene de Dios. ¿El diablo puede ser? Claro. Es que es imposible que un impío, el Señor lo bendiga.
Creo yo, no sé, no lo he visto. Aquí dice, porque tú, Señor, bendices al justo, como un escudo lo rodeas de tu favor. ¿Qué es el favor? La gracia. La gracia de Dios. Para que usted sea rodeado con la gracia de Dios, usted tiene que aprender a caminar en justicia. Hermana, no sé cómo caminar en justicia. Bueno, es como cuando el Señor Jesucristo le dijo a María Magdalena, vete y no peques más, porque no vaya a ser que te acontezca algo peor. Usted sabe las cosas en su interior, lo que tiene que cambiar. Usted sabe lo que está haciendo mal. Usted no es un ciego. Y si está ciego, dígale, Señor, pone colirio en mis ojos para yo poder lavarme. Abre mi entendimiento, abre mi oído espiritual para yo cambiar las cosas que debo de cambiar. A veces con mi esposo tenemos ciertas situaciones, como todos los matrimonios. No digan, oh, la hermana y el hermano Rodrigo, estos intercesores y tienen sus pleitos. Sí, los tenemos. Estamos en esta carne, los tenemos, claro que sí. Tenemos diferencias, porque está la función del intercesor, pero cuando nos bajamos de la posición de intercesores somos marido y mujer, esposos. Y de repente, ay, queda regado. O como él siempre me dice, ¿no? Y a mí siempre se me olvida, eso me voy a ministrar con usted, siempre se me olvida. Y digo, ¿por qué se me olvida? Bueno, él dice, no, yo siempre le sirvo el café hasta el tope. Que no le sirva el café hasta el tope, sino más abajo, porque cada vez que él se lo va a tomar, claro, lo agarra y se le cae. Pues llevamos 21, vamos a cumplir 21 años de casado, hermano. Y yo no he podido cambiar eso. Y cada vez que cuando ya se lo sirvo, que se lo pongo en la mesa, él me recuerda, amor, ¿no te recuerdas que te dije que no tan lleno? Y yo, ay, de verdad se me olvida. Entonces, nosotros tenemos que estar conscientes de las cosas. Hay cosas que uno tiene que cambiar. Y yo digo, me voy a proponer cada vez que le haga un café, o a veces se me olvidaba, ¿qué quieres? ¿Café o té? Café. Ok, y me daba la media vuelta y no sé qué. Creo que el audio se me fue, pero ya me voy a despedir, hermanos, porque las baterías se me están acabando. Nos vemos mañana en otro Devocional con Cristo. Reciban los saludos de nuestros pastores, Gabriela Germán Martínez y de toda la congregación de la Iglesia Obra de Miami. Nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana. Espero que este devocional haya sido de bendición, como lo ha sido de bendición para mí. Si no se escuchó parte de la historia, se la repetiré otro día con mayor tiempo. Amén. Que el Señor me los bendiga. Gracias por estar en sintonía, hermanos.